buenas tardes. Mi nombre es Frank de Droog, trabajo por el laboratorio Deltex Medical ya hace muchos años y la presentación en principio es un poco de, hablando de hemodinámica, optimizar el paciente en casos que el paciente necesita el manejo de líquidos. Y vamos a hablar un poco de la teoría, los protocolos que existen de ERAS y finalmente un dispositivo cómo podemos dejar al paciente mejor durante la intervención quirúrgica. Eh, Capítulo 1, vamos a poner esto un poco más grande. En principio, todos queremos ser un anestesiólogo que es bueno y que no vamos a morir en el intento. La importancia siempre es que la anestesia siempre es exitoso en condiciones especiales, pero necesitamos siempre saber lo que es la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad que están llevando al paciente en la cirugía. Según la Organización Mundial de Salud, hay 6 millones de pacientes que mueren durante las intervenciones quirúrgicas por razones de cardiovascular. 7 millones complicativas significativas durante la cirugía que tienen complicaciones que son importantes. 1 millón de personas mueren durante o después de la cirugía, con un 3,5% de ingresos que tienen una reacción adversa a algún medicamento. Hay que tener en cuenta que esos medicamentos también incluyen fluidos. 10% de los pacientes hospitalizados tienen algún efecto adverso al ingreso. Por eso, más y más estamos estudiando protocolos para reducir las complicaciones, las distancias y, por supuesto, últimamente los gastos. Para ver un poco internacional lo que hay en forma de ERAS y los protocolos de ERAS, que es Enhanced Recovery, en Escandinavia, originado en toda Escandinavia hay protocolos, es decir, en Suecia, Noruega, Finlandia. Después el Fast Track en Reino Unido, que ya está muchos años establecido. En Francia, el grupo SFAR, que es el grupo de anestesiólogos, que su asociación ha hecho también un protocolo específico para tratar pacientes con problemas de volemia. En Estados Unidos también hablamos de ERAS y en España se llama GERM, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, que es otro nombre para ERAS. Y hay varios otros más. El manejo de un paciente crítico. Hay que saber que hay diferentes tecnologías que son disponibles. Hay que saber que cada paciente es un mundo y hay que tener un objetivo para tratarle. Y finalmente hay que tener una condición específica que queremos resolver. Hay varios factores que están relacionados con el aporte de fluidos intraoperatorios. Por supuesto, hay las cristalinas y coloides, el debate eterno, cuál es mejor o cuál es el más seguro. No voy a entrar en este debate, pero sí que hay varios otros cosas que influyen. Aquí hay una lista, pero por ejemplo, la técnica de anestesia, la posición de paciente, qué tipo de intervención hacemos, si hay un sangrado intraoperatorio, si tenemos problemas de coagulación, temperatura, etcétera, etcétera. Estos factores tienen que ser bastante bien conocidos, pero todo influye en cómo vamos a manejar el paciente durante la intervención quirúrgica. Alteraciones, por supuesto, hay diferentes, igualmente, que causan hipovolemia, es decir, una pérdida de volúmenes. Primero el paciente viene en ayunas, es decir, el paciente ya durante muchas horas no ha bebido, no ha comido nada. Se supone que con la intervención quirúrgica muchas veces hay una pérdida de sangre, algunos más, algunos menos. Si existe la posibilidad, si es una cirugía abierta, que hay una cavidad abierta, la vasodilatación a causa de la anestesia, que con la administración de fármacos para inducir la anestesia, automáticamente tenemos una vasodilatación que normalmente se recupera, pero hay que pensar que esto también tiene un efecto directo sobre el sistema vascular. Por supuesto, tenemos una reducción en la circulación esplácnica, después vamos a ver qué efecto tiene en porcentaje y cambios en la circulación regional a causa de la cirugía o la intervención que estamos haciendo. ¿Cómo mantener el volumen sanguíneo óptimo? Hay diferentes opciones. Uno, por supuesto, son los líquidos.
y otros son los fármacos. Los líquidos reaccionan directamente sobre el volumen circulando. Los fármacos trabajan sobre cómo funciona el sistema cardíaco y el sistema vascular. El conjunto podemos medir varias cosas o vigilarlo. Uno es por la presión, el típico, la presión arterial, sistólica, diastólica y la presión media. La otra es el flujo sanguíneo. Y por último, también podemos mirar la oxigenación en diferentes partes del cuerpo. La fisiopatología del exceso de líquido. Si vamos a pasarnos, el riesgo es bastante grande por el paciente. Esto conlleva que hay reducción de función cardíaca, por supuesto el edema pulmonar que puede causar problemas con la ventilación, el aumento del edema en la pared intestinal, el hilio paralítico, problemas con la coagulación, la cicatrización del paciente también puede ser alterado y por último, la disminución del oxígeno al tejido. Si queremos mantener un óptimo volumen sanguíneo, ¿cómo podemos alcanzarlo? Bueno, hay varios protocolos, pero si hablamos de fluidoterapia, hay diferentes partes que podemos mirar. Uno es la precarga, y la precarga se maneja a través del volumen sistólico, el control de postcarga mediante la presión arterial media y el control de contractilidad mediante el índice cardíaco. Si tenemos demasiado volumen, por supuesto, la tasa de complicaciones aumenta, entonces estamos buscando siempre de minimizar los riesgos de complicaciones y no pasarnos en volúmenes, buscar el normovolemia, como se llama, es en principio este punto de curva donde hay mínimo de riesgo de complicaciones, pero un mínimo también de volumen administrado. Nuestro amigo Manny Rivers, el Dr. Rivers, ya en 2006 publica un artículo interesante en el New England Journal of Medicine. Dice que el fluido puede ser un amigo siempre cuando está adecuadamente elegido durante en este caso, reanimación, pero en fases de exceso puede causar bastante problemas en el pulmón. Si hablamos de protocolos, en la guía salud en España está publicado uno que hemos usado en un estudio multicéntrico. Para darles un ejemplo, aquí damos un bolos de en 5 minutos de 200 mililitros y vamos a apreciar si hay un cambio en el volumen sistólico. Si este cambio es superior a 10%, significa que el sistema vascular permite de añadir volumen, entonces podemos seguir. En caso contrario, vamos a guardar el sistema en standby, es decir, vamos a volver a revisar el volumen sistólico durante tiempo. Si baja, vamos a incrementar nuevamente con 200 mililitros, pero al mismo momento vamos a vigilar la presión arterial media, que preferible será alrededor de 70 milímetros mercurio o más. En caso que no es así, podemos añadir un vasopresor y el índice cardíaco para vigilar la contractilidad. Entonces, en este caso, dar un inotrópico si el índice cardíaco baja de 2,5 litros por minuto por metro cuadrado. Para el mantenimiento de volúmenes, indicado en este protocolo, en caso que es laparoscópico, en 3 a 5 mililitros por kilogramo por hora, en cirugía abierta, un poco más, entre 5 y 7 mililitros por kilogramo por hora. Ese protocolo está publicado si ustedes quieren verlo en la guía salud, como he dicho, en diferentes tipos de intervenciones. Este particularmente estaba hecho por la cirugía colorectal, pero por supuesto hay otros especialismos que también tienen un protocolo similar. El manejo de líquidos puede causar graves problemas, especialmente si es secundario a shock, puede provocar una lesión pulmonar aguda. Y la mortalidad es importante alzar que esto tiene un efecto. Si reanimamos inicial y utilizamos adecuadamente en volumen y manejemos los líquidos post-reanimación conservador, el riesgo es menor de 20%. Si vamos a ver que adecuadamente durante reanimación, pero muy liberal en el post-reanimación, esto dispara a más de 50% de mortalidad. Si trabajamos inadecuadamente en la reanimación inicial, pero conservador post, baja un poquito, aunque llegamos todavía a 40% de mortalidad. Y si somos liberal e inadecuado,
es inaceptable porque la mortalidad es casi 80%. La ventana terapéutica para manejo de líquidos, en principio ustedes saben, si somos demasiado restrictivos, tenemos problemas de hipovolemia, la perfusión es muy baja y causa problemas como dolor, vómitos, náuseas, etcétera, etcétera. Si somos demasiado liberal, el edema es un problema, provoca problemas en el intestino y por supuesto en los pulmones. Entonces, nuevamente buscamos los equilibrios en el sistema. El estudio Fedora se hizo hace algún par de años en España. Es un estudio multicéntrico en pacientes de riesgo moderado o baja en diferentes tipos de cirugía. La idea fue de implementar una terapia guiados por objetivos de fluidoterapia y seguir los pacientes durante su estancia y 180 días postoperativo para ver las morbilidades y las mortalidades del paciente. En total habían 420 pacientes incluidos y lo importante de alzar aquí es que hay mucho menor grupo de la terapia dirigida por objetivos, un 75% menos de complicaciones y en algunos habían hasta 100% de complicaciones menores, incluido la lesión renal, el edema pulmonar agudo o síndromes de respiratoria o neumonía, lesiones superficiales o infecciones profundas del sitio quirúrgico. Es decir, también en cirugías que son de menos riesgo, el manejo de líquidos tiene un impacto muy grande sobre el outcome, es decir, cómo sale el paciente de su intervención quirúrgica y su estancia hospitalaria. Vamos a mirar un poco la implementación y cómo llegamos a objetivos terapéuticos. Primero, hay que saber que el paciente, cuando entra en el hospital, ya tiene un estrés preoperatorio, es decir, la demanda de oxígeno por su nerviosismo ya es un poco más alto que normal. Después, durante el traumatismo quirúrgico, por supuesto, esta demanda aumenta y postoperatorio, la respuesta a la tardía agresión quirúrgica, hay también un aumento de demanda de oxígeno. Entonces, optimizar empieza realmente antes del ingreso del paciente. El requerimiento de oxígeno, por supuesto, incrementa el ácido láctico baja. El DO2 crítico es el momento aquí donde el consumo del oxígeno está aumentando, pero realmente todavía no estamos empezando con la cirugía. El ideal es que podemos adelantarnos. Es lo mismo que pasar un desierto con un depósito a medio gas, digamos, al final, en mitad de desierto con el vehículo estropeado. Entonces, optimizar es el suministro de oxígeno de los tejidos tiene que estar protegidos y la perfusión de oxigenación y prevenir los daños a los órganos. Y la clave aquí es prevenir. ¿Cómo podemos hacerlo para, por ejemplo, aumentar la contribución del oxígeno? Tenemos varios objetivos. El objetivo de flujo, podemos aumentar el gasto cardíaco y podemos hacerlo con inotrópica o fluidos. Los inotrópicos son una propuesta a volumen a parámetros estáticos de precarga. Los parámetros dinámicos de la precarga en los fluidos son la variación de volumen sistólico o la variación de presión de pulso, por ejemplo. El objetivo siempre es lo mismo, queremos mejorar la aportación de oxígeno a los tejidos y finalmente, por supuesto, tener una optimización de microcirculación a los tejidos. Si miramos qué es el volumen sistólico y cómo podemos comprobar si esto tiene un valor en nuestra fluidoterapia para optimizar el volumen sistólico, los determinantes del transporte de oxígeno son el gasto cardíaco, la saturación arterial y la hemoglobina. Si miramos los estudios dirigidos al transporte de oxígeno, aquí hay algunos de Schumacher en 88 hasta Pierce en 2005, con diferentes cantidades de pacientes. El objetivo siempre es tener un transporte de oxígeno superior a 600, utilizando fluidos y algún fármaco. La indicación, diferentes cirugías, cirugía general, hepatectomía, vascular. El beneficio para el paciente en cada uno es mejor
un menor riesgo de complicaciones postoperatorias, la morbilidad baja y la mortalidad en algunos casos también baja, hasta la estancia hospitalaria es más corta. Es decir, la bibliografía dice, si estamos aportando el volumen adecuadamente y el transporte de oxígeno está óptimo, las complicaciones postoperatorias son mucho menores. Los determinantes del DO2, además, si miramos aquí el volumen sistólico y miramos los estudios que están publicados para manejar volumen sistólico, y otra vez un pequeño resumen cómo podemos optimizar el volumen sistólico, simplemente dar un volumen en corto plazo al paciente y verificar este incremento del volumen sistólico en la curva de Frank-Starling que ustedes conocen, monitorizar el volumen sistólico si no incrementa y si incrementa, seguir llenando el paciente con volumen. Mecanismo de Frank-Starling, la curva, siempre intentamos estar en la subida o en la fase planeando, nunca en la bajada, porque la bajada significa que perdemos volumen y la necesidad del sistema vascular. Existe la posibilidad para seguir manejando más volúmenes. El volumen sistólico depende de varias cosas. Uno es la precarga, después el estiramiento de los músculos del corazón a base de relleno de la carga, la fuerza de contractilidad, que es la bomba en principio del corazón, la contractilidad mismo y la capacidad del músculo de contraerse. Las curvas, la morfología. Vamos a entrar un poco más en detalle cómo podemos manejar el volumen sistólico, mirando diferentes pantallas de imágenes. Lo que ustedes ven en la central es en principio el volumen sistólico por cada latido. Esta curva dibujado es velocidad por tiempo. Lo que hay de área debajo de la curva es el volumen. Es decir, este sería un paciente, entre comillas, normal, sin que tenga ningún valor. ¿Cómo ópticamente puedo ver una diferencia? Si tengo una reducción de precarga, mi volumen reduce, la curva es estrecha, pero no afecta la altura. La altura es, en principio, la contractilidad del corazón que no quiera afectar. En este caso, tengo que reducir o aumentar la precarga y entonces tengo más volumen con el mismo efecto llegando otra vez al sistema normal. Si tengo la postcarga aumentado, es decir, una resistencia vascular alta, tengo que reducirlo con un vasodilatador para tener el mismo efecto. La curva se baja, así sí afecta el sistema, pero el volumen más o menos es lo mismo, aunque está reducido. Y finalmente, si tengo un problema de bomba, la depresión miocardial, por ejemplo, aquí sí no puedo dar volúmenes, tengo que introducir una inotrópica para tener una mejora de la volemia. Si estamos hablando de estudios dirigidos al volumen sistólico, ¿vale? Hay diferentes estudios como el transporte de oxígeno, varios estudios, diferentes intervenciones, cirugía cardíaca, de trauma abdominal, y siempre, si manejamos aumentando el volumen sistólico correctamente, tenemos menos complicaciones y reducimos la estancia hospitalaria o la cirugía, el tiempo de postquirúrgico reduce también. Diferentes estudios, diferentes números de pacientes, diferentes años. Está otra vez clínicamente comprobado. En este caso vamos a mirar una pantalla del Doppler, aunque voy a explicar el Doppler con más detalle para que ustedes puedan ver qué simple es. Ya le he explicado antes que el sistema mide el volumen sistólico, latido a latido, introducimos datos del paciente que voy a explicar más tarde, pero aquí tenemos datos del paciente y lo que me interesa ahora es el volumen sistólico. Esta curva es bastante estrecha, la altura está bien, es decir, la contractilidad, la velocidad pico por un paciente de casi 70 años en centímetros por segundo es adecuado. Su frecuencia está un poco aumentada para compensar este volumen sistólico y mantener más o menos un índice cardíaco adecuado. Pero este caso es hipovolémico, es decir, aquí vamos a dar una carga de volumen y vamos a seguir no solo mirando todos los factores que ustedes tienen en el monitoreo multiparámetro, pero en este caso evaluamos el volumen sistólico, hay un aumento de más de 10%, su frecuencia sigue alto, pero al menos su índice cardíaco y su gasto cardíaco están mejorando, vamos a cargar más volúmenes, otros 200, y ahí sí la frecuencia cardíaca empieza a bajar, el volumen sistólico aumenta,
el índice cardíaco viene a la normalidad. Es decir, un simple ejemplo de cómo pueden ver en la pantalla, en este caso de un sistema Doppler, cómo manejamos el volumen de una forma extremadamente simple. ¿Cuándo se hace? Bueno, esto es un asunto que en diferentes factores, ¿vale? El riesgo relativo es más alto en los primeros 24 horas. Es decir, si manejamos pacientes intraoperatorio, el manejo intraoperatorio es importante. El postoperatorio, por supuesto, también, pero el riesgo relativo es aumentado en caso que estamos trabajando con pacientes en los primeros 24 horas. Si hablamos de sepsis, aquí aún más, si tratamos un paciente en las primeras 24 horas con un sepsis, manejamos el volumen sistólico correctamente, tiene un efecto positivo favorable. En sepsis más de 24 horas ya no tiene más sentido y es desfavorable. ¿Vale? Otro ejemplo, manejamos los volúmenes, pero lo hacemos lo antes posible. Entonces, vamos a hablar, resumiendo muy rápido un poco lo que estaba diciendo hasta ahora. Optimizar hemodinámicamente no es solo monitorizar, es hacer una acción. Solo mirar no sirve para absolutamente nada. Por supuesto, si lo hacemos bien, para pacientes de alto riesgo, seguro reducimos las complicaciones, hay una estancia más corta y una menor mortalidad. Reduce los costes y el objetivo siempre tiene que ser terapéutica, es decir, no sirve solo monitorizar y tener para paciente más o menos lo que quiere conseguir. Cada paciente es un mundo y uno tiene que saber cuál es la meta, cuál es el objetivo que quiere conseguir con este paciente. Por ejemplo, un índice cardíaco de 2,5 durante toda la intervención. Y ustedes tienen que conocer el herramienta que están usando. Esto viene el resto de mi charla, explicando un poco más del sistema Doppler para que ustedes puedan ver cómo usar un dispositivo para manejar los líquidos y protocolizarlos. Por supuesto, seleccionar pacientes, muy fácil, cirugía mayor o con una mortalidad superior a 1%. Si perdemos más de medio litro de sangre, especialmente en cirugía mayor intraabdominal, pacientes que son superior a 80 años, yo lo bajo el límite a 70 años, sinceramente. Hay que vigilar a esos pacientes porque muchas veces ya tienen complicaciones cuando entran en el hospital. Si tenemos alguna pérdida de sangre inesperada o líquidos que requieran más de 2 litros de reposición, y ojo, reposición de 2 litros en suero, en coloide, en cristaloide, es decir, en producto sanguíneo, lo que sea. Y pacientes que tienen signos persistentes de hipovolemia o hipoperfusión tisular, por supuesto, también. Para darles un ejemplo por el tema de Doppler, cuando estamos hablando de vigilar a un paciente con el sistema Doppler que voy a explicar ahora, hay 17 estudios clínicos aleatorizados, hay más de 450 publicaciones en el mundo. El Doppler existe muchos años, ha sido mejorado durante los años y hay revisiones y recomendaciones de tecnologías sanitarias en varios países. Es decir, que no es algo nuevo, no es algo que digo yo, hay base científica enorme para que esto sirve y que funciona para ustedes para usar. En Reino Unido, por ejemplo, tratamos, en teoría, según el NICE, que es la Administración de Salud Pública, 800.000 pacientes podrían quirúrgicamente ser beneficiosos tratar y se ahorra más de 1.100 pounds por paciente, unos $1.500. Es decir, el efecto de usar esto podría, en teoría, llevar $1 billón de libras de ahorros en el sistema sanitario. ¿Vale? La tecnología en Estados Unidos lo mismo, hay diferentes agencias que abocaron para usarlo. Una de las aseguradoras más grandes porque dice que la evidencia para el sistema de Doppler para reposición de fluidos es sólida y en estos pacientes donde uno espera una pérdida de volúmenes sangre, esos pacientes tienen que estar vigilados por el sistema. Hay varias otras publicaciones. En Estados Unidos hay un código de reembolso, que es que significa que los anestesiólogos cobran $110 por cada vez que ponen el sistema en marcha, porque los aseguradores saben que esto perjudica al paciente negativamente en costes si no lo hace. El
Está demostrado que es un estándar. Si uno puede hablar del gold standard o no, bueno, eso es algo que ustedes tienen que opinar. Pero reduce las complicaciones, los ingresos, la estancia, las reintervenciones, los reingresos y promedio ahorramos $2,000 por paciente y finalmente, por supuesto, reduce la mortalidad. ¿Vale? Recomendaciones actualmente que tengo noción, y ustedes me pueden corregir si hay algo más, en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Corea del Sur, Polonia, Países Bajos y Japón. Y actualmente estamos trabajando sobre un protocolo en México y en Perú, que no están todavía aprobados por el gobierno. Vamos a hablar del Doppler un poco. Ustedes van a ver varias imágenes. Este es el monitor nuevo que llega en principios del próximo año. Es una mejora del sistema, pero ustedes van a ver un poco diferentes equipos. No se sufren, el procedimiento es siempre lo mismo. Hay que saber que en la circulación, si reducimos el flujo, ¿vale? Un 25%, una caída de 15% del volumen total produce un 40% del flujo esplácnico. Es decir, hay un impacto grave solo perdiendo 15% del volumen total de sangre. ¿Vale? Y estos cambios no están detectados por presión arterial, por la frecuencia cardíaca, por ritmo cardíaco convencional. Es decir, ustedes pueden ver su monitor estándar, estas reducciones no van a ver, pero el impacto es un 40% en el sistema. Entonces, conlleva problemas de mucosa, transducción bacteriana, liberación de hormonas externas, etcétera, etcétera. El monitor, ¿por qué lo utilizamos? En principio, tiene que ser rápido, fácil, clínicamente probado y muy recomendado. ¿Vale? Y reduce, si ustedes lo utilizan correctamente, un 40% promedio de las complicaciones postoperatorias. El monitor tiene dos opciones que ustedes van a ver ahora. Uno es una sonda Doppler, que voy a explicar más con detalles, ultrasonido, y después podemos analizar el contorno de pulso simplemente usando lo que ustedes ya tienen conectado y copiando la señal de su monitor. Es el primer sistema que combina los fluidos directos de flujo y presión, ¿vale? En contorno de pulso y la señal de presión arterial con el Doppler. ¿Cómo funciona el Doppler? Muy sencillo. Cada niño, perdón por la palabra, puede en principio colocar. ¿Vale? Es una sonda nasogástrica, en este caso está colocada oral. Hay diferentes marcaciones porque buscamos la señal al nivel toracal 5 o 6, la altura del corazón. A través del esófago vamos a medir el flujo aórtico en la aorta descendente. Por supuesto, corresponde 30% a lo que viene del flujo aórtico del corazón arriba, pero compensa por ese sistema. Para ayudarles en la profundidad, como sé dónde está toracal 5 o 6, hay marcaciones en la sonda. Una marcación inicial número 1, que es un paciente pequeño, línea de dientes de 1,60 más o menos. La segunda marcación es un paciente de 1,80. Y si colocamos esa sonda nasal, la distancia es más larga. Entonces, la segunda marcación es un paciente pequeño, 1,60. Y la tercera marcación es un paciente más grande, de 1,80 más. Solo para darle. Estamos buscando este señal, es muy típico. En adultos funciona a partir de 16 años hasta 90, 99, lo que sea. Y pediátricos hay una sonda específica que funciona a partir de 3 kilos, es decir, recién nacidos hasta 16 años. Las diferentes opciones que tenemos cuando colocamos la sonda. Lo que ocurre muchas veces es que ustedes están de profundidad bien, pero la sonda mira adelante. Estamos mirando aquí en el esófago, mira adelante y se escucha el corazón, que son 2 tonos. Hay que solo girar la sonda en dirección posterior a la aorta, que se encuentra la señal. En caso que introducimos la sonda demasiado profundo, muchas veces encontramos una señal venosa, que es la psicosis. Entonces hay que retirar la sonda 1 o 2 centímetros y manejamos otra vez el sistema que podemos ver la aorta. Lo que he hablado antes es, hay que introducir datos de este paciente. ¿Por qué? La sonda mide velocidad por tiempo y mide la distancia entre 2 puntos con el ultrasonido Doppler. Es decir, mide entre 2 puntos A y B la velocidad, la distancia y la aceleración. Pero no sabemos el volumen porque tenemos que introducir el diámetro de la aorta. El diámetro de la aorta inicialmente era posible medirlo, pero el gran problema es que el factor humano es a veces más molesto en definir exactamente
el diámetro de la aorta, porque hay que medirlo. Entonces introducimos un algoritmo que es a base de edad, peso y altura. Aunque tengo que decir que la edad es lo más importante para marcar, porque hay miles y miles de cortes de resonancias y tomografías dentro del sistema que calculan exactamente a base de la edad el diámetro de la aorta. Entonces, hay que introducir siempre lo más próximo, la edad y después peso y altura. Una vez que tengo estos datos, confirma y la sonda, que en este caso está reconocida por el sistema, va a iniciar. Las sondas son de uso único, es decir, por paciente. La máxima duración para un adulto son 10 días. Tengo que admitir que si el paciente está 72 horas instable con un sistema de este, hay que ver si hay algo o más que tenemos que hacer, porque vigilar al paciente solo con esto no será suficiente. Pero la opción es de trabajar hasta 10 días para manejo de líquidos postoperatorios. Las sondas pediátricas solo duran 72 horas por la fragilidad del sistema de esófago y la parte de la nariz y la boca, entonces se limita a 72 horas. Por supuesto, se puede recambiar si es necesario, lo mismo con el adulto, pero hay que utilizar otra sonda. Lo que se ve en la pantalla es el gasto cardíaco a base del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia, el índice cardíaco a base de la información que hemos introducido de la masa corporal, el índice del volumen sistólico, el tiempo de eyección en milisegundos, lo voy a explicar más tarde, la velocidad pico es la máxima velocidad contractilidad, la distancia con que recurre el sangre cada latido y la frecuencia cardíaca. La anatomía de la curva, como he dicho, es, en principio, la altura es la contractilidad, la base es cuánto volumen hay circulando, es la área debajo de la curva, y el tiempo corregido es cuánto tiempo tengo que para expulsar. Y eso está calculado bajo una frecuencia de 60 latidos por segundo. ¿Por qué? Para poder enseñarles un número que ustedes puedan interpretar. Si lo calculamos bajo una frecuencia 60, es un segundo un latido. De este un segundo, normalmente la frecuencia cardíaca sistólica son 300, o la eyección sistólica son 330 a 360 milisegundos. Con la inducción, que ocurre una vasodilatación, esto repercute directamente al tiempo de eyección, que puede aumentar hasta 500 milisegundos. Por supuesto, con la recuperación, una vasoconstricción, esta reducción va a ocurrir otra vez a la normalidad. Si un paciente tiene hipovolemia, muchas veces el tiempo de eyección es muy corto porque no hay volumen para expulsar, entonces este tiempo se reduce y la curva se cierra. El Doppler, en principio, es siempre la curva en verde, pero sí hemos hablado que se puede conectar una línea arterial, no requiere un sistema adicional, es un sistema que ustedes ya tienen puesto, cualquier radiales, brachiales o femorales. Nosotros hacemos un enlace con nuestro monitor a su monitor y analizamos la curva de la arteria, pero hay que calibrar la presión. ¿Por qué calibrar? Un sistema que es a base de presión es un cálculo y este cálculo requiere un constante. Nosotros utilizamos el sistema Doppler que está midiendo en tiempo real el flujo real. Para calcular este sistema hay que solo calibrar, apretar el botón, y la pantalla cambia a amarillo porque estamos utilizando esta curva y la calibración ahora ya son por 24 horas. Es decir, el sistema puede calibrar porque la compliance vascular puede variar. Y un efecto, por ejemplo, si ustedes no hacen la calibración, el efecto puede ser, si yo doy un vasopresor, el sistema va a medir el gasto cardíaco, va a decir el aumento del gasto cardíaco hasta el doble, porque por el monitor el volumen ha aumentado, que no es real, porque ustedes han solo desplazado el volumen de la periferia a la centralidad del sistema vascular. Entonces hay que calibrar los sistemas que están usando una presión a base de una arteria. Y lo mismo, información que tengo con el Doppler, el gasto con su índice, el volumen latido con la variación del volumen latido, la presión de pulso, la variación, y aquí hay que introducir la respiración, la frecuencia. Lo mismo si en el Doppler quiero activar la variación del volumen sistólico, ustedes tienen que saber que el monitor no sabe la frecuencia respiratoria, entonces hay que introducir
la frecuencia respiratoria de su monitor manualmente. La presión arterial viene de su monitor, la frecuencia cardíaca y la variación de presión volumen en porcentaje. No falta todo conocer todos los factores. Hay 36 diferentes parámetros que se pueden programar. Inicialmente, lo más importante que nos interesa es volumen sistólico, índice cardíaco y las variabilidades de tiempo y eyección en velocidad. Para daros un ejemplo, ¿por qué calibrar el contorno de pulso? Es un estudio hecho por Dr. Ignacio Monge en Jerez de la Frontera, en España. Ha analizado todos los diferentes algoritmos que hay para contorno de pulso actualmente en el mercado. La línea negra es el volumen, es el gasto cardíaco real. En este caso, la compliance vascular baja porque están dando norepinefrina para cerrar el sistema vascular. La zona gris es la tolerancia que aceptamos en tema del volumen, el gasto cardíaco real circulando. Pero todos los algoritmos aumentan el gasto cardíaco porque no están calibrados, algunos más que el doble de la realidad. Ahora ustedes pueden decir, bueno, el gasto cardíaco está a 6, está a 12, bueno, está bien. Pero imagínense que ahora que el gasto cardíaco real por el paciente son 3 o 2. Entonces, ustedes van a ver un aumento hasta 4, van a estar muy tranquilos, pero el gasto cardíaco es 4, en realidad está mucho más bajo y peligroso para el paciente. Entonces, hay solo un algoritmo en azul claro, que no sé si se ve muy bien, que funciona, que es el algoritmo de Lille-Sander. A ver, perdón, es este. Es el más antiguo algoritmo que existe, que está también en el sistema Doppler del ODM Plus, el CardioQ que estamos mirando ahora mismo. Todos los demás tienen este factor de error de vigilar el sistema vascular. Otra cosa es, podemos medir la elastancia dinámica, ¿vale? Y por ustedes que son ya avanzados y saben cómo funciona esto, porque no todo el mundo lo utiliza, el Doppler es el único que mide la variación del volumen sistólico y la variación de presión de pulso a base de flujo. Los otros sistemas tienen un factor de riesgo porque la acoplamiento matemática es un problema de confusión. El sistema que tiene que transferir una presión a un volumen no se puede hacer para medir la elastancia dinámica directa. Es decir, si ustedes utilizan ese sistema, la elastancia dinámica, hay que saber que con el sistema de presión pura y duro, que no mide el flujo real, no es fiable. Entonces, el Doppler es el único sistema que combina las señales basadas en flujo. Y otra vez, el doctor Ignacio Munco ha estudiado esto y publicado esto en Critical Care. La variación del volumen sistólico es algo que podemos programar, ¿vale? Es la variación de eyección cardíaca a base de las presiones torácicas que cambian. Aquí se ve una imagen sobre la presión arterial con la ventilación y la presión en venosa combinado. ¿Vale? ¿Cómo calcularlo? No voy a entrar mucho en detalles cómo es el cálculo. Está hecho por diferentes universidades en Francia y en Holanda con una sensibilidad de 95%. Esto es el cálculo. ¿Vale? Hacemos siempre un promedio de diferentes 3 resultados. Lo que ustedes tienen que saber en principio es que depende de algunas limitaciones. Especialmente en pediatría no funciona porque esto es el volumen tidal mínimo para poder calcular. Y esto es para presión de pulso igual que el volumen, variación del volumen sistólico, 7-8 mililitros por kilogramo por minuto. El PIB aumenta la variación, es decir, da un falso imagen. La frecuencia cardíaca respiratoria no puede variar más de 4. Las frecuencias, la variación de frecuencia cardíaca no puede variar en latido a latido más de 10%. La ventilación tiene que ser controlada, sin arritmias cardíacas, que otra vez aquí la variación. Y por supuesto, si tenemos algún problema en disfunción de un tórax abierto o en problema ventrículo derecho, influye directamente en la lectura. Si hablamos de pediatría, la frecuencia ventilatoria mínimo 7, máximo 40. En pediatría, en algunos niños va a ser una problemática. Entonces, para pediatría no lo tenemos como opción para medir.
Hay diferentes medidas que podemos representar. La variación del volumen sistólico por flujo, que está en el Doppler, la variación del volumen sistólico por presión, que está a base del contorno de pulso, y la variación de presión del pulso. Son diferentes medidas que podemos hacer que todos predicen lo mismo. ¿Cuál es el número que manejamos nosotros? Si la variación del volumen sistólico por flujo es superior a 15%, el paciente responde al volumen. Si es inferior, no responde. Pero ojo, siempre en combinación con todos los otros parámetros que estamos mirando. Nunca se fija solo en un factor, es decir, miramos el volumen sistólico real, el índice cardíaco, cómo es la presión arterial media, cómo es la frecuencia, etcétera, etcétera. La variación del volumen sistólico por presión no existen datos. ¿Cuál es el número exacto para manejar al paciente? Y la variación de presión del pulso, hay diferentes publicaciones. Uno dice 8%, el otro dice 12%. Es decir, menor a 8 no responde al volumen, superior a 8 sí, o menor a 12 y superior a 12. Hay que ver que el volumen tidal alta, el PIB, incrementa la variación, entonces incrementa también el margen de error. Para darles un poco, a ver si puedo eliminar esto, las diferencias, a ver si puedo, vamos a ponerla aquí, la precisión de los diferentes dispositivos, porque hablamos mucho de Doppler ahora mismo, para que quiera dar constancia que ustedes piensen siempre el catéter pulmonar, siempre es el gold standard que dicen. Hay diferentes estudios para ver la precisión del dispositivo y van a saber que entre 20 y 25% de riesgo de equivocarse con los valores reales en el manejo del catéter pulmonar del Swan-Ganz. El Doppler maneja más o menos una variación de 10% de error. El contorno de pulso maneja un error potencial de 30 a 40% y la bioreactancia o bioimpedancia entre 15 y 20%. Hay diferentes estudios, diferentes años, es decir, no lo digo yo, pero se combinan y realmente uno piensa siempre que hoy lo más invasivo, lo mejor, pero en manejo, y no estoy hablando de puntual, estoy hablando de tendencias, las tendencias que vamos a evaluar del paciente de la volemia, el riesgo en un Swan-Ganz es bastante más alto que un Doppler. A ver. Ok. Si miramos un poco la evaluación de los diferentes estudios que puede demostrar que el Doppler, en este caso que estoy explicando, funciona correctamente, aquí hay estudios hechos con la tecnología, diferentes años, y si el Doppler reduce las complicaciones postoperatorias si lo utilizamos para manejar los líquidos. El contorno de pulso hasta el día de hoy, y me puedo equivocar si ustedes tienen alguna publicación que dice que es favorable, por favor pásamelo, pero yo no he encontrado hasta el día de hoy ninguno que dice que utilizando el contorno de pulso para manejo de líquidos intraoperatorios no tiene ningún efecto sobre las complicaciones postoperatorias. Y lo mismo si estamos reduciendo las estancias, el Doppler sí reduce las estancias postoperatorias y en el hospital el contorno de pulso no lo hace. Entonces, el Doppler científicamente comprobado es bueno para el paciente, al final bueno para el hospital, reduce las complicaciones postoperatorias, reduce las admisiones a la UCI, reduce la estancia, la reoperación, el ingreso, los costes y finalmente tiene efecto sobre la mortalidad. ¿Vale? Los nomogramos están hechos a base de edad, peso y talla, ya hemos hablado de esto. ¿Vale? Son importantes introducirlos correctamente para que funcione. Los rangos, edad 16 a 99, es decir, si tiene 100 años también funciona, pero el algoritmo está validado hasta 99. Si el paciente tiene 105, yo pongo que tiene 99 años. El peso de 30 a 150 kilos, 1,49, 212. Por los bebés, 3 kilos a 60 y 50, unos 70 centímetros. Es importante, por ejemplo, si tengo un niño de 3 años que mide 1,70 m, uno puede decir, bueno, es un adulto. Sí, es cierto, por su talla es adulto, pero por su edad es un niño y el algoritmo es hecho por un pediátrico, por un niño de 3 años. Es decir, utilizar el material que está diseñado para el paciente. Para ayudarles, y esto es algo que por los especialistas, si quieren ver cómo manejar a un paciente con más detalles, existe esta página que está diseñado por expertos en todo el mundo, que es un árbol de decisión con puntos de activación, con activación clínicos
primarios, indicadores de flujo, indicadores complementarios. Por ejemplo, tengo un lactato superior a 2, tengo un bajo nivel de saturación. ¿Qué tengo que hacer? Y el algoritmo que va en su teléfono funcionando va a definir lo que hay que vigilar, cómo hay que tratar al paciente, en este caso, aquí por ejemplo, vasodilatación, etcétera, etcétera, le va a guiar. Es una cosa útil de vez en cuando si no sé exactamente lo que está pasando. ¿Vale? Es algo opcional para usar, pero es útil en algunos casos, que, especialmente pacientes que son muy complejos, que hay varios factores que influyen en la volemia. Este fue mi charla. Por supuesto, estoy disponible en los próximos meses para venir a su hospital, enseñar la tecnología. La empresa en Colombia y Panamá me va a apoyar en esto. Hay mucho más información clínica que pueda presentar, pero ahora va demasiado lejos. Este fue un primer intento. Si hay algo específicamente que ustedes quieran saber, por favor, pásame información. Aquí hay mi correo electrónico. Por supuesto, voy a compartir la presentación también, y con mucho gusto estoy a su disposición para hablar más en detalle sobre el dispositivo del Doppler para manejar los volúmenes intraoperatorios. Muchísimas gracias. Tengan una excelente noche. Bueno, quisiera saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta con respecto a tanto la charla del manejo de líquidos como con respecto al equipo. Sí, señor Fabricio, veo que usted quiere intervenir. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante este nuevo tema de monitoría por Doppler, por sistema Doppler. Pensé cuando me dijeron que era Doppler transesofágico, pero veo que Sí. es una sonda que genera ondas Doppler. Correcto. Dos cosas en relación a la técnica. Nosotros tenemos mucha experiencia con los sistemas de análisis de contorno de pulso, que como usted lo dijo, la evidencia en impacto en optimización del performance cardíaco, ya sea por índice cardíaco o volumen sistólico, a veces los rangos son altos. O sea, Sí. las diferencias, comparándolo con los gold estándar. Pero me llamó mucho la atención lo que mostró al final, que el rendimiento en cuanto a la optimización en el perioperatorio de estos dispositivos prácticamente es nulo. Y Sí. lo venimos haciendo con relativa frecuencia, a pesar de que sabemos de que la evidencia no es contundente. Ahora, Sí, correcto. pregunta, entonces, de la mano de eso también viene otra afirmación que me pareció bastante interesante, porque estos dispositivos también traen ahora mediciones de elastancia, Sí. que se supone que le da a uno más fiabilidad en definir si el paciente es respondedor o no respondedor a volumen a relación a variables de precarga dinámicas. Correcto. Pero mira, entonces en ese punto, y siguiendo lo que usted dijo, entonces esa elastancia que nos está dando tampoco es tan exacta. Le voy a dar un pequeño dato. El doctor Ignacio Monge fue el director médico de Edwards durante varios años. Y cuando publicó esto, deja su cargo porque los dispositivos, ellos dan al marketing, la estancia dinámica es el non plus ultra por su nuevo sistema, y no funciona. Y él lo demostró y dice que, claro, yo como científico y médico no quiero poner mi nombre a algo que no realmente es como ellos dicen. Entonces, yo no soy nadie para opinar lo que hace la competencia, ni mucho menos, pero si el director médico de la empresa está en contra de lo que están promocionando, claro. Significa que hay algún problema. Ya le digo, hay que decir que también lo más invasivo da mucho más información. ¿Vale? Esto es un monitor muy simple para el manejo de líquidos. No podemos dar las presiones pulmonares, por ejemplo, pero no es el objetivo. ¿Vale? Entonces tenemos que comparar las cosas como son, y este monitor es especialmente para protocolos ERAS, donde manejamos los volúmenes intraoperatorios. Es probablemente la mejor opción para hacerlo simple, rápido y muy correcto. Entonces, siguiendo la misma vía, entonces los índices de predicción de hipotensión de estos dispositivos tampoco son tan exactos actualmente. No. Correcto. A mí me sigue pareciendo que para mí el gold estándar, más que el SWAN, es la ecografía. El problema de la ecografía es que
usted no la puede hacer continua. Ese es el problema. Estoy absolutamente de acuerdo. La ecografía es genial porque es muy preciso, pero el problema es intraoperatorio, cómo se maneja. No puede ser porque tengo que medir. Entonces, a lo largo de la intervención, por supuesto, la ecografía es muy preciso, pero es muy poco práctico para el manejo de líquidos intraoperatorios. Entonces, este es un poco, bueno, sí, usted tiene razón que es más preciso, pero un poco fácil manejar durante una intervención quirúrgica. Quisiera saber si hay más preguntas. Igual en el chat también dejamos el correo corporativo por si alguien quiere tener más información o un contacto más directo, tanto también con la empresa como con el speaker, con Frank. Por ahí podemos contactarnos también. Sí, por supuesto. Voy a compartir, bueno, está compartido mi teléfono también. Me pueden mandar un WhatsApp sin problema. Cualquier duda que puedan tener o mi correo electrónico y ustedes pueden pasarme cualquier consulta, lo que con mucho gusto les voy ayudando. Y tengo una biblioteca enorme, aparte unos 35 médicos especialistas en el mundo que me ayudan en resolver preguntas que son un poco más complejos, porque no soy el experto por sí en todo. Sé bastante del Doppler, pero claro, otras tecnologías también depende de ellos. Así que adelante, cualquier cosa, intento resolverlo con ustedes lo más breve posible. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. No siendo más, pues también quedamos abiertos a si hay algún interés de alguna institución para poder realizar demos ya quirúrgicas para probar el equipo también en compañía de Frank. Valoramos obviamente por la hora también que es que todos muy posiblemente están cansados y hayan decidido estar dentro de la charla. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta pronto, espero.